Hola, ¿qué tal? Soy María del Pilar Cantero Aguilar y me encuentro en el aula de Santillana. Hoy hablaremos del uso de las tecnologías para el aprendizaje geográfico. Bienvenido, comencemos. Hablaremos un poco de la geomática. La complejidad y volumen de la información geográfica en la era de la sociedad de la información y del conocimiento ha llevado a la geografía al uso de las nuevas tecnologías disponibles en el campo de la investigación, la informática y las comunicaciones para el manejo de datos y la toma de decisiones. Hay diferentes formas de representar al espacio geográfico y principalmente en su estudio. Tenemos al globo terráqueo como una forma convencional, al croquis, a los planos, los mapas y con ellos la inserción de la percepción remota. A todos ellos se les llama tecnologías de la información geográfica. Entre ellos tenemos las fotografías aéreas, las imágenes de satélite, los drones, el GPS y los sistemas de información geográfica. Vamos a comenzar con las formas de representación y estudio del espacio geográfico. Para el estudio de diferentes fenómenos y de aspectos en el espacio geográfico, contamos con los mapas, es decir, para el estudio de aspectos naturales, sociales, económicos, políticos y culturales que en él se representan. Los mapas pueden ser estudiados y clasificados de diferentes formas, pero vamos a presentar dos de ellas, los mapas reales y los mapas cartográficos y los mapas digitales. Los mapas reales o cartográficos son aquellas formas en físico en donde se van a presentar aspectos de manera relevante como son, por ejemplo, los mapas climáticos, los sociales, los económicos, políticos, etc. Por otro lado, tenemos los mapas digitales. Los mapas digitales ya se utilizan con el uso de computadoras y algunos programas. Ellos nos van a ayudar a resolver aspectos necesarios para la vida cotidiana y para que el hombre conozca o tenga una visión conjunta del espacio geográfico. Empecemos con la percepción remota. Existen diferentes técnicas para poder tener una visión conjunta del espacio geográfico. El más importante son nuestros ojos, pero no son suficientes para mirar todos los rasgos de la superficie terrestre. Es importante contar con la información de los rasgos que tenga la superficie terrestre sin tener contacto con ella. Existen una serie de sensores que están inmersos en esta percepción remota y son llamados herramientas o instrumentos que captan información a objetos a distancia. Hablaremos de las fotografías aéreas. Estas captan parte importante de la superficie terrestre y son importantes porque con ellos se elaboran zonas específicas de la superficie. La mayoría de ellos se presentan en blanco y negro y también son muy económicos y nos presentan rasgos importantes para el mapeo de topografía o para zonas muy específicas del espacio geográfico. Su aplicación es diversa, por ejemplo, en aspectos hidrológicos, uso de suelo, manejo de recursos y la detección de riesgos. Es importante mencionar que en las fotografías aéreas es importante ver los modelos de manera tridimensional. Es decir, voy a tener dos fotografías aéreas y las puedo transponer y mirarlas en tercera dimensión. Nuestro cerebro es capaz de realizarlo y podemos tener algunas imágenes en estereoscopía que nos hacen ver el relieve en tercera dimensión y con ello rasgos de la superficie terrestre. Esto les encanta a los alumnos porque ellos no creen que sea posible mirar aspectos que aparentemente se ven planos y que con la mirada de dos fotografías de manera secuente podemos tener imágenes en tercera dimensión. Por otro lado, tenemos las imágenes de satélite, que son las principales plataformas empleadas en la percepción remota. Estas son contempladas a partir de una variedad de sensores que se tienen en los satélites que viajan alrededor de nuestro planeta aproximadamente a 35.000 kilómetros de distancia, de la superficie principalmente. Algunos de ellos son, por ejemplo, el Google Maps, el Google Earth, y aplicaciones de ellos tenemos de diversas maneras. Por ejemplo, podemos tener
características del estado del tiempo, la trayectoria de un huracán, aspectos que tienen que ver con el impacto ambiental, con desastres naturales, con medir la temperatura de los océanos, sequías, elementos que tengan que ver con los rasgos en la planeación de sistemas de comunicación, etcétera. Son muy importantes porque nos van a presentar imágenes a gran distancia y van a cubrir una gran cantidad del territorio. Es decir, podemos ver 2 o 3 entidades de la República en una sola imagen. Imagínense qué emocionante es poder ver nuestro espacio a una distancia de 35,000 kilómetros. Esto nos ayuda a ciencias como la geología, como la biología, como la geología, entre otros, que utilizan las imágenes de satélite para hacer sus planeaciones. Por otro lado, tenemos los vehículos aéreos no tripulados, también conocidos como drones. El avance de la percepción remota es muy importante con este tipo de artefactos. Son sencillos y son económicos. Generalmente su uso es militar, pero también se ha utilizado en la investigación, en la cartografía y en la recreación. Los conciertos a los que asisten tus alumnos pueden ser amenizados con drones y tomar imágenes de sus artistas favoritos. Por otro lado, tenemos uno de los más importantes que hoy en día han tomado mucha fuerza. Son los sistemas de posicionamiento global o conocidos como GPS. Los GPS son un conjunto de 24 satélites que circulan alrededor de la Tierra. Es muy importante tener un receptor GPS, que es un aparato utilizado para quienes viajan, ya sea por terreno, por aire o por mar. El GPS es necesario tener un aparato receptor de radio, de ondas de radio. Y estas, junto con las coordenadas geográficas, nos apoyan a tener la posición exacta de un objeto. Esto es muy importante porque lo utilizan principalmente personas muy importantes para automóviles, para camiones y para aquellas especies que son vigiladas para conocer su trayecto, para saber en las colonias o en qué lugares encontramos esas especies que pueden ser en peligro de extinción. El GPS hoy es muy utilizado en tu teléfono celular o en el teléfono celular de tus alumnos, o también es muy útil en los autos para encontrar la dirección de un lugar de manera rápida y evitando el tráfico. También te puedo decir que el GPS es muy importante porque nos apoya junto con la brújula y con un mapa a tener el lugar exacto de un lugar. De esta forma también tenemos otros de manera más compleja, que son los sistemas de información geográfica, también conocidos como SIG o por sus siglas en inglés GIS. Es un conjunto de herramientas que permiten recoger, manipular una variedad de información sobre el planeta. Consiste en varios elementos: almacenamiento, procesamiento, análisis y representación de información que anteriormente costaba mucho trabajo y se llevaba muchísimo tiempo, hoy se puede procesar en horas. Es una herramienta primordial donde la localización y la relación espacial de un fenómeno o un objeto es muy importante, y el tiempo que se llevaba para la captación de información hoy es utilizado para el análisis de la información. En ese sentido, el sistema de información geográfica es una herramienta muy importante para todas las ciencias interesadas en el estudio de fenómenos en la superficie terrestre. Llámese arqueología, biología, geología o para algunos aspectos de carácter gubernamental. Por ejemplo, es utilizado, como hablábamos, en el ámbito académico, en la investigación científica, y también es utilizado por dependencias gubernamentales o por empresas privadas. Tal es el ejemplo de la Comisión Federal de Electricidad, o también es utilizado por el Instituto Nacional Electoral para elaborar sus bases de datos y su cartografía electoral. Sus aplicaciones son muchas, sobre todo en el uso del suelo, en áreas de producción económica, manejo de recursos naturales, en la planeación, y en lo más importante es en la zona de riesgos, detectar zonas de riesgos, que podemos hacer planes de prevención para la población que se encuentra en sitios de alto riesgo o vulnerabilidad.
En ese sentido, los sistemas de información geográfica, el GPS, las fotografías de satélite, los drones, son utilizados hoy en día para la prevención de riesgos. Recordemos, profesor, que el desastre es una combinación de una fórmula. Esta fórmula consiste en el riesgo es igual al peligro por la vulnerabilidad. En tal sentido, es muy importante que contemos con cartografía y con aquellos mapas que nos puedan hablar de los peligros, de la vulnerabilidad y en sí de los riesgos a que afecta a la población. ¿Para qué son útiles? Bueno, para la toma de decisiones y para prevenir a las personas, a las poblaciones que se vean afectados por diferentes peligros o por diferentes riesgos y evitar los desastres. ¿Como cuáles? Los riesgos geológicos, tenemos por ejemplo los sismos, los volcanes, los deslaves, entre otros, las fallas, las fracturas, entre muchos otros. Otros serían los peligros o mapas de riesgos hidrometeorológicos, en el que tenemos, por ejemplo, huracanes, tornados, torbaneras, aguaceros, etcétera. También tenemos como una compilación de ellos los atlas. Los atlas de riesgos, que son una compilación y un esfuerzo de diferentes instituciones, como de la Universidad Nacional, como el Instituto Politécnico, como la Secretaría de Protección Civil, el CENAPRED, que manejan atlas para poder prevenir y poder planear aspectos que tengan que ver con diferentes riesgos y principalmente para las poblaciones que se encuentran en esas zonas. Recordemos que lo más importante es la protección civil, que hoy en día hay que procurar que los chicos conozcan esta cultura de la protección. En ese sentido, quiero decirte que es muy importante que acerques a tus alumnos a las tecnologías. El salón de clase es una muy buena oportunidad. Contamos con tecnología convencional y tecnología que, como ves, es muy importante acercar a los alumnos, ya sea a través de la literatura, de las bibliotecas, o bien de las computadoras o de las aulas virtuales que tengas en tu escuela. Los chicos pueden tener un acceso a este mundo globalizado a partir de las tecnologías que ellos pues han nacido en la generación de las tecnologías de la información y del conocimiento. Es importante que ellos reduzcan esta brecha y que les des la oportunidad de conocer y analizar estos mapas y que conozcan su comunidad y puedan ellos tomar decisiones para que junto con su familia y su comunidad tomen las mejores decisiones. Muchísimas gracias y hasta pronto. Y esto fue el uso de las tecnologías para el aprendizaje geográfico. Mi nombre es María del Pilar Cantero Aguilar y te espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.